Diputado de la Madrid, la misma pregunta. Se ha hablado de muchísimos temas, pero usted tiene capacidad de dilucidar lo trascendente, lo más importante por ahí de lo accesorio, lo anecdótico. ¿Qué es el tema que usted, en qué lugar pondría la lupa? Lo primero que hay que decir, y lo sostuve, pero no desde ahora, Alfredo, y te consta y lo sabés, es que el crimen de Fabián Gutiérrez es consecuencia y está relacionado con la corrupción del kirchnerismo, con la plata mal habida de los secretarios privados, de todo ese circuito que confesó en la causa de los cuadernos, cuando fue involucrado por José Francisco López, como que era quien manejaba la plata y le había dado la plata y lo había alertado que la tenía que mover, comenzó como testigo, empeoró su situación judicial, fue indagado y se arrepintió. Algo imperdonable para el kirchnerismo. Claro. Confesó el mecanismo que uno había denunciado en la justicia en el 2016. En febrero del 2016 yo hice una denuncia contra Cristina Kirchner por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita y narcotráfico. Cayó en el juzgado de Martínez Di Giorgi, fue desestimada. Escribí el libro La década enterrada, Cristina, sus valijas, siempre estamos con el tema de las valijas, y el plan mesiánico para volver. En febrero del 2016 hice esa denuncia y el libro contaba, en la parte que se podía, el término de la denuncia. Un libro que escribí en el 2015, cuando Cristina todavía estaba en el poder. Claro. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? La muerte de Fabián Gutiérrez tiene que ver con la plata robada. El gobierno no puede distraer a la sociedad queriendo instalar la cuestión del crimen pasional. En Santa Cruz hay antecedentes, y lo hemos señalado, de personas que fueron secuestradas, extorsionadas, amenazadas, secretario de los Kirchner, por el tema del dinero, de la corrupción y de las valijas. Accidentes extraños como el caso de Gotti, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido durante estos años y que tiene que ver con lo de Fabián Gutiérrez? Muchas personas que han querido robar parte de lo robado, que han sido como una especie de Robin Hood de lo ajeno, ¿sí? Y que el gobierno tiene que explicar. Mire, cuando el presidente de la nación sale de manera desubicada, de mala manera, a hacer acusaciones tremendas, de canallas, miserables, tiene que entender que hay sobrados elementos en el sentido de que hacen que nosotros pidamos una investigación clara, independiente, transparente. Yo denuncié la compra de los terrenos fiscales. Dame un segundo, Alfredo, para contarle esto a precio IL 7,5 a la audiencia. Una especie de clientelismo VIP por el cual los Kirchner se quedaron con tierras por cerca de un valor en la totalidad de 300 millones de dólares. No. Gonzalo Sánchez, un periodista que ha trabajado con La Nata, que está en radio, escribió un libro que se llama Calafate. Es un thriller policial de mi vida en el sur. Él investigó y contó cómo producto de todas estas denuncias que uno realizó vivía amenazado y cómo proliferaban los medios del exterior a preguntar y a preocuparse con esto cuando las noticias ni siquiera eran noticias en la Argentina y mucho menos en Santa Cruz. La fiscal de la causa que hoy investiga, porque yo conozco a todos los personajes, claro, incluido a Fabián Gutiérrez. La fiscal de la causa es la hija de la gobernadora Alicia Kirchner. En aquella causa de los terrenos se tenía que investigar a sí misma, a su hermana. Ya era fiscal en aquel entonces y recibió también un terreno. Exacto, con el mismo juez. Tenía que investigarse a ella, que estaba denunciada, a su hermana, a su madre, a sus dos tíos presidentes, a Cristóbal López, a Lázaro Báez, a Echegaray, a Enrique Meyer, a funcionarios del gobierno nacional. Al propio Saeta, al escribano al Saeta, propio que escribano, ahora sus nietos... A Fabián Gutiérrez, que construyó su casa de $1 millón sobre ese terreno fiscal. Una causa espeluznante de la corrupción y un ejemplo de cómo funcionaba la justicia de Santa Cruz, que nada ha cambiado. ¿Sabe qué me decían en ese momento? Que estaba haciendo política, que era un sinvergüenza. ¿No encuentran paralelismo con lo que está pasando ahora? Mire, yo soy diputado nacional. Coincido absolutamente con el comunicado.
pero no por lealtad partidaria, Claro, por disciplina defendernos del ataque que los hace el presidente, porque corresponde, porque es correcto el comunicado. Nosotros estamos para hacer las preguntas, representamos a la sociedad, queremos que haya una investigación en serio, que la primera que tendría que estar interesada en ello es la vicepresidente, que nadie dice, como usted señaló, que lo mandó a matar, pero está claro que ha obtenido un beneficio con la muerte de Fabián Gutiérrez, porque la declaración de los cuadernos, y esto hay que decirlo, que sirve como prueba, es porque él declaró, eso está en el expediente, ya es una foja, eso es un instrumento público, ¿sí? Pero esa declaración podía ser cambiada, ampliada y demás. Esta mafia, que se robaban entre ellos lo robado, no solucionan los temas en la justicia. Nadie puede ir a la justicia y decir, me falta un contenedor, me robaron una valija. Claro. Es decir, lo que señalabas en la editorial. No, porque es dinero negro. No lo Y además explicar. hay una cosa que aplica, y yo explico por qué esto es una organización mafiosa. Lo explico y lo quiero decir. La mafia siciliana tenía una especie de ley del silencio, la ley de la omertà, La omertà. que cualquiera que denunciaba una cosa o que se arrepentía o que le contaba a la justicia, lo pagaba con la muerte. Entonces, Alfredo, el presidente se tiene que serenar, tiene que saber que quien se ha convertido en su peor enemigo no es la oposición o Juntos por el Cambio con el comunicado, es la propia vicepresidente, que lo está esmerilando, que lo está desgastando, que le hace decir cualquier cosa, ¿sí? Que le hace defender cualquier cosa y que él debiera tener otra actitud, claramente. Entonces, nosotros queremos que haya una investigación independiente. Hay similitudes, no digo yo que sea lo mismo, pero entiendo absolutamente a la sociedad cuando hace similitudes y analogía con la muerte del fiscal Nisman. ¿Por qué? Son dos personas que denunciaron a la vicepresidenta y a la corrupción. Los dos terminaron muertos. Las dos escenas de crimen fueron un enchastre y todo el poder político salió rápidamente a querer plantear otros móviles, Claro. ¿sí? Incluso atacar al muerto. Claro, ensuciar al muerto. Sí, ensuciar al muerto, decir que era gay, que era un crimen pasional, que no tenía que ver con la política. Entonces tenemos que ser serios. Es muy grave lo que pasó. Ayer me llamaron de España, un periodista que recordaba una nota que me había hecho cuando hice la denuncia de los terrenos fiscales. ¿Sabe qué le dije a ese periodista cuando me fue a entrevistar a Calafate en el 2008? Me dice, ¿cómo puede ser que el poder no dé explicaciones? Porque nunca Kirchner y Cristina hablaron de esa denuncia, como ahora, que no ha dado el pésame y que no ha dicho ni siquiera lo siento de una persona que lo acompañó 20 años, Claro. ha trabajado con ellos. Le dije a ese periodista, me preguntó, ¿cómo cree que puede terminar su denuncia? Le digo, bueno, mire, yo estoy muy claro lo que puede pasar, pero he asumido el compromiso de enfrentar a este poder absolutamente desbordado, omnipresente y omnipotente, y estoy dispuesto a afrontar las consecuencias. Y sé que capaz que después de una parodia de la investigación termine preso yo. Entonces, ¿qué le quiero decir, Alfredo, con esto? El presidente no está en condiciones de decirnos a la oposición qué tenemos que decir, qué tenemos que pensar, ¿sí? Porque esta es nuestra tarea, si no, no estaríamos cumpliendo con nuestra obligación y con el cargo. Mire, cuando uno tiene que hablar y tiene que denunciar algo, lo tiene que hacer. Hacer silencio cuando hay que hablar es mentir. Es mentir. Claro, mirar para otro lado. Porque es uno complicidad. convalida determinadas cosas. Entonces, el gobierno tiene que dar garantías, tiene que demostrarle a todos los argentinos que vivimos en un Estado de Derecho y que no se silencia la corrupción, que lo que denuncia la corrupción no aparecen muertos y se los tiene que cuidar. Entonces, el presidente realmente debería reflexionar, porque por un exceso de defensa de la vicepresidente está pasando el ridículo ya.
Diputado Álvaro de la Madrid, yo le agradezco muchísimo. Le voy a hacer una pregunta de otro tema por el conocimiento que usted tiene, por supuesto, de Santa Cruz y de los personajes. En 2 minutitos, nuestro compañero, el doctor Carlos Clava, va a hacer un informe respecto de Sergio Berni. El disparo en ¿a qué juega? ¿Quién es Sergio Berni? ¿Usted lo podría definir en pocas palabras? ¿Es un hombre que responde solamente a Cristina? ¿Por qué hace todo lo que hace? ¿Es lo que decía usted de que quieren esmelidar a Alberto, erosionando a los ministros de Alberto Fernández? Si se puede brevemente, ¿quién es Sergio Berni? Es un comisario de Cristina Kirchner. Ella lo ha puesto en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que esto lo digo yo, creo que es así. Quería que sea ministro nacional. Claro. Y de alguna manera cumple esta tarea, ¿no? El principal problema que tiene el presidente es la vicepresidente, claro. ¿Sí? Y tiene que tener cuidado el presidente, porque también la historia de Santa Cruz no solo muestra las cosas que se nos vuelven a poner en el tapete de manera recurrente y catastróficamente trágica, es decir, la falta de independencia de la justicia, claro. La corrupción galopante, ¿sí? La policía adicta. Que ha sido la corrupción ha sido la partera de todas nuestras desgracias, claro. Y la impunidad. Al presidente le puede pasar en esta defensa que le hacen hacer de cualquier cosa, de Vicentín, de quedarse de con Chávez, de quedarse, digamos, con el manejo de la justicia, de la avanzada. Cristina Kirchner necesita muchos Ollarvides, por eso la ley previsional para generar la vacante, las escuchas de la Corte. Pero el presidente tiene que tener cuidado, porque todo indica que él también, como el kirchnerismo usa a la gente y las desecha, mañana le podría pasar a él, como le pasó a Sergio Acevedo, como le pasó a Carlos Sancho, claro. ¿Sí? Como le pasó a Daniel Peralta y a 3 intendentes del kirchnerismo que ellos mismos lo pusieron y después lo destituyeron. Villafañe, Aburto y Cantín. Estos son hechos, no son opiniones. Están en la historia, seguro. Han ocurrido. No vaya a ser cosa que la vicepresidente necesite una crisis social para hacerse cargo, ¿sí?, del poder real que tiene y conciliarlo con el formal y avanzar con el plan desestabilizador. Carlos Sancho, Daniel Peralta y Sergio Acevedo. Interesante este planteo, no lo había hecho nadie hasta ahora. Me hace pensar y me hace reflexionar. Diputado Álvaro de la Madrid, muy amable, muchísimas gracias.